En 1997 Apple estaba a semanas de desaparecer, sin dinero, sin rumbo y completamente superada por Microsoft. Pero solo unos años después, Apple no solo sobrevivió, sino que dominaba la industria de la música. ¿Qué pasó? La respuesta no fue una computadora. A finales de los 90 Apple era un desastre. Tenía demasiados productos y ninguno destacaba. Sus ventas caían y su identidad estaba completamente perdida. Mientras tanto, Windows dominaba el mundo. No era solo el sistema operativo más usado, sino que era el estándar. Estaba en oficinas, en casas, en universidades. Si usabas un ordenador, lo más probable es que fuera Windows. Y eso creaba un efecto imparable. Cuanta más gente lo usaba, más empresas desarrollaban para él. Y cuanto más aplicaciones tenía, más gente lo elegía. Era un ciclo perfecto. Y Apple estaba fuera de él. Tenía menos usuarios, menos software, menos relevancia. Y en ese juego no había forma de ganar. Porque Apple no solo estaba perdiendo, es que estaba jugando en un sistema que estaba diseñado para que perdiera. Así que no, Apple no competía, Apple sobrevivía. Hasta que ocurrió algo casi irónico. El hombre que había fundado Apple y que años después lo habían expulsado de su propia empresa, regresó, Steve Jobs. Pero no volvió como un salvador. Volvió una empresa en ruinas, sin dirección, sin identidad y al borde del colapso. Durante años Apple había intentado sobrevivir sin él y había fracasado. Y ahora la única esperanza era la persona que consideraron el problema desde un inicio. Y lo primero que hizo Jobs no fue lanzar un producto, fue hacer algo mucho más radical. Empezó a eliminar proyectos cancelados, equipos desmantelados, productos que llevaban años en desarrollo desaparecieron. Apple estaba sangrando y Jobs decidió cortar, sin dudar. Era una apuesta arriesgada, claro, porque sí, Apple ahora era más simple, pero seguía sin tener la respuesta a la gran pregunta: ¿qué iba a ser de Apple ahora? A principios de los 2000 estaba ocurriendo algo curioso. La gente empezaba a escuchar música digital, MP3, pero la experiencia era terrible. Dispositivos complicados, interfaces horribles y una industria musical en crisis por la piratería. La verdad es que nadie veía ahí una oportunidad clara, nadie, excepto Apple. Pero había un gran problema. Apple era una empresa de computadoras. ¿Qué hacía metiéndose en la música? Era un movimiento ilógico. Entonces, volviendo un poco a finales de los 90, Apple empezó a reconstruirse. Lanzaron nuevos ordenadores, más simples, más atractivos. El iMac, por ejemplo, rompía con todo lo anterior. Colorido, transparente, diferente. Y funcionó. Apple volvía a ser relevante, poco a poco. Pero todavía estaban en un balance delicado. Todo seguía girando en torno a lo mismo: computadoras. Y aunque eran mejores, no eran suficientes para cambiar el destino de la empresa. Y Apple no necesitaba mejorar, necesitaba reinventarse. Y eso implicaba hacer algo completamente inesperado. Algo que en ese momento no tenía mucho sentido. En 2001 Apple lanzó un dispositivo muy diferente a lo normal. Un pequeño aparatico blanco. 1000 canciones en tu bolsillo. El iPod. No era el primero, pero era diferente. Simple, rápido, intuitivo. Y sobre todo, funcionaba. El iPod era elegante, era rápido. Y por primera vez escuchar música digital dejaba de ser una molestia. Y la gente respondió. Las ventas empezaron a crecer. Apple volvía a llamar la atención. Y parecía que eso era todo. Pero no, el verdadero golpe no fue el iPod. Fue lo que Apple entendió mientras todos los demás miraban a su dispositivo. Porque el problema no era la música. El problema era la experiencia completa. Cómo la descubrías, cómo la comprabas, cómo la organizabas, cómo vivías con ella. Y mientras el resto de la industria intentaba vender canciones, Apple decidió controlar todo el sistema. Y ahí fue cuando lo cambió todo. Porque Apple no solo creó un dispositivo, creó un sistema completo: iPod, iTunes y la tienda digital. Por primera vez, comprar música online era fácil, legal y hasta agradable. Mientras la industria luchaba contra el futuro, Apple lo estaba construyendo. El iPod se convirtió en un fenómeno global y Apple dejó de ser una empresa de computadoras. El iPod no solo salvó a Apple, cambió su ADN, porque el verdadero movimiento no fue solo crear un reproductor de música, fue entender algo que nadie más vio: que el futuro no estaba en mejorar lo existente, sino en redefinir la experiencia. Y esa decisión abrió la puerta a todo lo que vino después: iPhone, iPad y una de las empresas más valiosas de todo el mundo. A veces las empresas no mueren por falta de recursos, mueren por falta de visión. Y Apple estuvo a punto de desaparecer, no porque no pudiera competir, sino porque estaba jugando al juego equivocado. Y se salvó el día que decidió dejar de competir para cambiar las reglas. Porque al final esto no va solo de Apple, va de entender cómo una decisión puede cambiarlo todo. Y si te interesan historias así, aquí tienes otro video donde profundizo por qué Apple es tan grande. Y si de verdad es la mejor, o de pronto no. Y si no, YouTube cree que este otro video te va a gustar. Nos vemos.